no fueron impactados por el Espíritu de Dios para venir y ser hijos de Dios. Bueno, es la única forma que se puede llegar a ser cristiano. En el otro sentido, solo se llega a ser un convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben qué dijo el Señor? Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, que tiene que haber una intervención sobrenatural para que la vida del hombre venga a rendirse a los pies de Cristo. Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se le quedó viendo y le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Gloria a Dios! Porque es un nivel sobrenatural. Esta noche hemos tenido una lectura bastante interesante, donde se habla principalmente con respecto a la dimensión sobrenatural del Espíritu, en donde la vida del cristiano ha de mantenerse o ha de vivir. En otras palabras, diría que el ministerio que hemos recibido es un ministerio del Espíritu. En este capítulo se habla, hermanos, principalmente, como digo, de este misterio tremendo de los valores espirituales que han sido legados, heredados a la vida de los hombres. Y por el lado contrario, se habla igualmente como de cierto tipo de crítica que se hacía al ministerio de Pablo, como tratando de hacerlo descender a los niveles naturales, o tratando de que el mensaje que había predicado, el mensaje que enseñaba, las verdades que daba, no estaban contempladas dentro de un marco puramente de revelación o de sobrenaturalidad. Parece que hay algunas cosas que debemos de aprender. Lo primero que salta aquí es que la vida del cristiano, o en todos los órdenes de la vida cristiana, siempre van a haber un nivel de crítica. Un nivel de crítica con respecto a su nueva posición espiritual o cristiana. Siempre van a haber alguna posición en donde se dude de la veracidad de lo que el cristiano, hermanos, ha empezado a percibir que son los valores espirituales, o la carrera que él ha iniciado. Ahora, cuando nos damos la Biblia y la leemos así, porque Pablo está tratando de hacerle saber a esos que hablan y todo eso, debemos de saber que siempre la vida cristiana va a tener enemigos, y va a tener siempre gente que la critique, que la menosprecie, que la trate de denigrar. Ahora, nosotros, si leemos la Biblia y sabemos esto, entonces debemos de estar tranquilos cuando en nuestro diario vivir haya ese tipo de oposición. Ahora, aquí encontramos entonces que estos que se oponían hablaban de, hermanos, del ministerio de Pablo como si estaba basado no en un nivel de revelación o de espíritu, sino como que el ministerio de Pablo estaba basado más bien en un legado, en una herencia de tipo hebreo, en el sentido de que la posición que Pablo pudiera ostentar estaba basada en la herencia puramente humana que había recibido. Por un lado, parecía que eso podría ser la crítica mayor, como que su herencia étnica, es decir, de raza, lo había ubicado como un líder o como alguien que trataba de establecer ciertos principios. Pero Pablo, hermanos, claramente señala que no hay tales en la vida de él, ni en el ministerio de él, de gloriarse en lo que es lo humano. Parece que la crítica, aquí hay dos elementos, como dije. El primero es que siempre van a haber quienes critican, y lo segundo es que siempre van a haber gente
que atribuye a los niveles de la carne el producto o el fruto que se obtenga en la vida espiritual. Es decir, que algunos atribuyen que algún avance, un desarrollo que la vida cristiana tenga, se pueda basar, hermano, en los elementos humanos que el individuo posea. Y si se trata del ministerio, podrían decir, bueno, el pastor tiene muchos seguidores porque es doctor, es licenciado, es administrador de empresas, es un tipo que tiene un cerebro pero brillante. Si se pensara en el sentido puramente natural, Pablo les dice que no se trata el fruto, hermanos, o que el fruto esté basado en la capacidad humana, pero en el sentido natural parece que, o más bien práctico y directo de la escritura, parece que a Pablo se le criticaba no el sentido que fuera muy inteligente o muy estudiado, sino que parece más bien que el punto crítico para Pablo era el que tenía una herencia puramente hebrea, y que aquella posición hebrea como que lo hacía exaltarse a cierto nivel, que todos los demás gentiles eran nada ni nadie y que no tenían valor alguno. Sin embargo, no fue la única oportunidad en la cual a Pablo se le criticó en Corinto, sino también a los filipenses. Pablo escribe y le señala diciendo que la posición de él era una posición que había sido realmente, hermano, otorgada por Dios, y que todo lo que él había tenido en el pasado no tenía valor alguno. ¿Recuerdan ustedes esa porción de Filipenses? Donde dice, para mí ciertamente todas las cosas son como pérdida y son basura, y señala por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, que la revelación de Cristo había hecho en Pablo dejar el judaísmo, dejar los elementos puramente naturales y humanos, para establecerse sobre la verdad de la sobrenaturalidad y de la revelación del evangelio. Cuando nosotros hablamos de crítica, que va a haber siempre, siempre la va a haber. Y por el otro lado, siempre se va a criticar en este sentido, que por ejemplo es una entidad puramente humana y que está basada sobre la sabiduría del pastor, o que a todos le lavaron el cerebro, o que es una bonita asociación, o que han trabajado mucho y se han esforzado mucho y entonces han obtenido resultados. Pero nada de eso es verdad. Si la iglesia del Señor y el ministerio de los hombres del ayer no estuvo basado en elementos de tipo natural. Por eso cuando Pablo habla, hermanos, de su posición, todo lo contrario a lo que pudiera ser una posición puramente de un humano, de alguien pulido en el intelecto, o alguien que tiene una ascendencia judía a lo cual podría aferrarse. Pablo habla de su humildad delante de ellos. Y luego habla diciendo que aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Es decir, que dentro del ministerio Pablo no estaba actuando como humano. Quiero decirle esto: ¿cuántos de ustedes anhelan servir al Señor? ¿Sí? ¿Anhelan servir al Señor? Pues nunca lo van a hacer si lo hacen en la carne. Es decir, que no se puede hacer en la carne. El servicio al Señor no se puede hacer en el nivel humano, sino que debe de haber una dotación en el nivel puramente sobrenatural del Espíritu. Por eso es el éxito de un Elías, de un Eliseo, inclusive de Pablo. Ustedes saben que Pablo, hermanos, él lo menos que quería era servir al Señor. Más bien él lo que hacía era perseguir a la iglesia. Lo que él hacía era querer desarraigar la verdad del Señor del corazón de los hombres. Pero cuando le plujo a Dios revelar a su Hijo, entonces aquel hombre arrogante es botado. Y una vez es botado aquel hombre, entonces aquel hombre entra en una dimensión espiritual. Ahora, cuando estos hermanos y esta gente aquí de Corinto critica el ministerio de Pablo, tienen en la mente que Pablo había hecho las cosas en el sentido humano. Y esto es lo que Pablo contesta: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Este es el misterio de todos los misterios de la vida cristiana. Este es el misterio de todos los misterios. Sí, el misterio increíble, la revelación del Evangelio. Porque muchos creen que el Evangelio es, y algunos hasta que ya se van a morir dicen: yo acepto a Cristo cuando ya me vaya a morir. Como que si es una decisión de la mente. Dice: yo voy a servir al Señor, pero voy a esperar gozar mi juventud y luego le voy a servir. Es decir, que no tienen conciencia de lo que es la vida cristiana, que es una sobrenaturalidad. Ellos no saben que es una sobrenaturalidad que lo hace ver a uno aspectos totalmente diferentes de la existencia. Y por eso es que en aquellos que se ha revelado la verdad cristiana, hermanos, su vida cambia, porque sus intereses fueron cambiados, y entonces enfila su vida, su cuerpo, a los intereses del Espíritu y de la sobrenaturalidad. Si a uno le dieron, los valores eran antes, lo primero, lo material, lo físico, la fuerza, lo brillante. Entonces esos eran nuestros intereses. Entonces había todo tipo de maldad a causa de anhelar esos valores. Vino la revelación del Espíritu, ¡blum!, cambió, ¡blum!, cambió. Entonces quedó abajo las glorias humanas, el poderío humano, y se exaltó los niveles del Espíritu. Entonces el hombre ahora, al ver las glorias del Espíritu, dice: ahora yo quiero esos niveles. Entonces empieza a despojarse de situaciones que antes lo llevaban cautivo, a anhelar situaciones que antes no podía, hermano, comprender el valor real de ellas. Cuando Pablo habla del ministerio que desarrolla, lo desarrolla en base no a una capacidad humana o una herencia de tipo étnico o de tipo hebreo, sino que lo desarrolla en base a militar, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Quizás alguna vez han leído ese capítulo 3, aunque sea de pasón. San Juan. Y ahí el mismo Nicodemo dijo que no sabía cómo era ese misterio de nacer del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: claramente tienes que nacer otra vez. Nicodemo frunció el ceño y dijo: no entiendo nada de eso. Entonces no es la religión heredada, no es la religión así de vestirse de un modo, de taparse, de venir de puntillas, de hacer la apariencia de que uno es cristiano. No es eso, no, eso no es. Entonces, ¿qué es? Le dijo Cristo. Claro, Cristo se lo dijo: es nacer del Espíritu, es que haya una operación espiritual. Ahora a Pablo lo criticaban como que era ministro de esos, de herencia, o ministro, hermanos, que militaba según la capacidad de él. Ahora les voy a hacer una pregunta, y se las haría a estos de Corinto. Pero hermanos, un ministro según la carne, oigan esto, según la carne, hubiera podido dejar ciego a un encantador cuando perturbaba que el mensaje fuera entregado a Sergio Paulo. No. Un ministro, según militando en la carne, hubiera podido, según la historia misma del libro de los Hechos, hermanos, resucitar a uno que cae muerto desde el tercer piso. Lo que hacen los que militan según la carne es esto: estudian bien el sermón que van a dar y hacen las notas. Todo está aquí, porque son carne. Entonces, y el intelecto les ayuda. Entonces agarran el libro, la concordancia, el diccionario. Interesante, muy interesante. Entonces pasan entonces a todos a nivel carnal. Muy buenas tardes, señores y señores. Muy buenas tardes, don hermano fulano y tal. Ni dicen hermano, que le da vergüenza. Y entonces él le está disertando a todos los que en el intelecto reciben el pensamiento. Todo muy bien hecho, pero que se enferme uno ahí, o que le agarre un demonio a uno, ¿saben qué harían? Lo agarran entre un montón y lo saquen a ese, llévenselo en la ambulancia, llamen a la Cruz Roja, porque está actuando según la carne. Pero uno del Espíritu, ese primero, el mensaje lo recibe por revelación, es decir, que Dios se lo da. Segundo, le pasa algo así como una perturbación, se vuelve y le dice: sal de ahí, espíritu inmundo.
Es decir, que sabe detectar los espíritus. Si a alguien se le cae muerto, lo primero que hace es tirársele encima, no darle respiración boca a boca y hacerle los masajes en el pecho. ¿Cada cuánto será? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. Lo que hace es que lo agarra y le dice: en el nombre de Jesús, espíritu, suelta esta vida y suéltala ya. Porque él tiene otros valores, otro tipo, otras armas, otra pelea, otra milicia. ¿Ustedes cómo pelean la vida cristiana? ¿Cómo la pelean? ¿En la carne? Se lo va a llevar el diablo. Claro, si pelean en la carne, ustedes son cristianos de esos así medio cuadrados. ¿Y es hermano? Sí, gloria a Dios, soy hermano. Pero tengo muchos problemas. Fíjense que bueno, todas las relaciones, ¿no? Parientes, hermanos, hijos, padres, demás familia, suegra, nuera, con todos peleo. Pero gloria a Dios, aquí vamos sufriendo la prueba. ¿Por qué no reprende al diablo? ¿Por qué no le entra con las armas de la milicia que Dios le ha dado? ¿Por qué no? Sino que lo trata así como que si fuera cualquier cosa. Usted no ha recibido una dotación de tipo intelectual para ser cristiano. ¿Cuántos están aquí porque comprendieron que Jesús es el Señor? ¿Lo comprendieron con la cabeza? No fueron impactados por el Espíritu de Dios para venir y ser hijos de Dios. Bueno, es la única forma que se puede llegar a ser cristiano. En el otro sentido, solo se llega a ser un convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben qué dijo el Señor? Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, que tiene que haber una intervención sobrenatural para que la vida del hombre venga a rendirse a los pies de Cristo. Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se le quedó viendo y le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Gloria a Dios! Porque es un nivel sobrenatural. Nosotros llevamos un montón de problemas y situaciones y no utilizamos las armas que Dios nos ha dado en el nivel espiritual. Pablo no era un ministro carnal. Pablo no era un ministro que se había colocado. Pablo no era un ministro que había estudiado para ser ministro. Pablo no era un ministro que militaba según la carne. Pablo no era un ministro de esos así, hechos de sombrero cuadrado. No. Pablo no era ni de sombrero cuadrado ni de toga. Pablo había sido graduado en el camino a Damasco, y ahí la revelación del cielo había llegado a la vida de él, y vio el resplandor de la luz del cielo y una voz que le hablaba: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora él podía ir a donde quiera, que sabía que la autoridad de Dios estaba sobre él, y no en base a una nominación humana, sino en base a una revelación espiritual y en base a una posición que Dios le había entregado. Eso fue también no comprendido en el pasado. ¿Se acuerdan de Aarón? ¿Se acuerdan de Aarón? La mayoría no saben ni quién fue ese hombre. Pero algunos sí se recuerdan quién fue Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés, elegido como sumo sacerdote. Ahora Aarón, Dios lo señaló como el escogido para ser bendición en el pueblo. Él no tuvo la culpa. Él no tuvo la culpa de recibir los beneficios de Dios. ¿Ustedes se sienten privilegiados de ser cristianos? ¿Sí o no? Bueno, así se sientan. Es decir, que ustedes no critican, no andan quejándose, ustedes no andan peleando, ustedes están felices toda la vida, ¿sí o no? No les creo. No les creo. Es decir, que uno a veces bota el concepto de la vida espiritual y la revelación de Dios para caminar según la carne. Si nosotros ya no estamos en la carne, hermanos, ya no militamos más bien según la carne, aunque estamos en la carne, no debiéramos militar según la carne. Porque en la carne militan los hombres que nunca han tenido una revelación de Dios.
Aarón recibió la revelación de Dios. Y hermanos, todos los demás miraban trompudos al pobre Aarón. Y Aarón era el que tenía el poder. Y Aarón el que tenía la autoridad. Y solo él podía entrar. Y empezaron a enojarse y a criticarlo. Y a decir, ¿cómo no? Con que solo Moisés y Aarón, jaja, ¿cómo no? ¿Y nosotros qué? Y entonces intentaron pelear contra Aarón. Intentaron, hermanos, hacer algo que no podía ser hecho, sino a aquellos a quienes Dios había honrado y dado la revelación de la verdad del Espíritu. Aarón era el que oficiaba los cultos, y los hijos de Aarón eran los que ofrecían ahí los sacrificios. Intentaron unos y vinieron, y los hijos de Aarón, dos hijos de Aarón, vinieron y hicieron ofrecer incienso y perfume extraño, y salió fuego y los mató a los dos. ¿Y saben qué le dijo el Señor a Aarón? No llores por ellos, no vayas a llorar. Pero la gente criticaba al ministro elegido y al ministro de la revelación. Por eso este libro dice, nosotros somos ministros, no del viejo pacto, no de la letra, sino somos ministros, dice, del Espíritu. Del Espíritu. Ustedes tienen la carne, ¿sí o no? ¿La sienten? Hagan así. Bueno, ya van a aparecer gallinas, ¿no? Pero no. ¿Sienten la carne? Está en la carne. ¿Militan en la carne? ¿Cómo? Que no dicen eso. Si lo que les interesa es la carne, la vida material, la vida, solo andan pensando en lo humano y preocupados. No habéis leído el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Queridos hermanos, nosotros podríamos hacer grandes prodigios y maravillas en el mundo, pero como siempre estamos enlatados en la carne, no es carne para militar según el Espíritu. ¿Cuánto tiempo hoy pensó en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo este día pensó que usted era un ser dotado de facultades extraordinarias y de una visión gloriosa en Dios? ¿Cuánto tiempo de sus horas de este día está enlatado? ¿Saben cómo lo tiene? Como que es sardina metido en lata, y el diablo ahí los tiene a todos bien enllavados. Sí, enlatados. La iglesia de los enlatados. Sardinas. Sí, parecemos sardinas enlatadas. ¿Cuándo se van a salir de la lata? Para vivir todo el tiempo y todo el día en una dimensión del Espíritu, en una dimensión, hermanos, que nos fue dada. Pablo asegura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Digan gloria a Dios. Y dice, oigan lo que dice aquí, derribando, oigan esto que precioso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad la que había sido dado a este hombre! Pero quiero decirles algo bueno, que no solamente a él le fue dado este tipo de autoridad, sino a nosotros también. Levanten su mano, por favor. Digan, a mí me fue dada una revelación espiritual. Amén. 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 Gloria a Dios. No nos ha sido dada una revelación humana. Si fuéramos católicos, tal vez sí. Sí, porque a uno lo traen a la fuerza. O cuando uno es evangélico, chiquitito, lo trae la mamá de la manita así. Ahora te vas a la escuela dominical, mijo, y allá se va a la escuela dominical a molestar a los más niñitos. Y después se hace jovencito y se hace medio creidito y estando a todos. Y viene todavía a molestar. Ese todavía no le ha amanecido.
Y llega viejo y es un perdido, pero dice, sí, hemos sido en la familia cristiana, pero es pecador. No tiene la revelación ni las armas afiladas para derribar fortalezas. Pero qué lindo cuando la revelación del Espíritu está. ¡Qué equilibrio! ¡Qué dominio! ¡Qué autoridad! ¿Sienten eso ustedes, sí o no? ¿Sienten ese dominio y esa autoridad que el Espíritu de Dios da a la vida del hombre, sí o no? Queridos hermanos, miren, aunque no la sientan, digan que sí. Pues sí, por la fe. Por la fe. Porque estamos despertando a un nuevo mundo, a una nueva dimensión. Es cierto, yo he sido sardina enlatada, pero hoy me salgo. ¿Cuántos se van a salir de la lata hoy? ¿Se van a salir, sí o no? Van a empezar a pensar en otra forma, en otra dimensión, en otra manera. ¡Claro! ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de una dimensión de sobrenaturalidad y de revelación del Espíritu. No de una dimensión humana que es según los hombres y según la carne. Nosotros no militamos según la carne, aunque andamos en la carne, pero militamos según la revelación del poder del Espíritu que Dios nos ha dado. ¡Amén! Por eso fue que los primeros discípulos arrasaron con el mundo, porque esos salían bien cargadas las baterías. Y entonces decían, y se sujetaban al mundo entero. Le salían demonios, los ponían en su sitio. Le salía otra cosa, y le salía otro, pum, y les ponían a todos en su sitio, porque estaban dotados. Fresca la revelación de la verdad. A nosotros se nos ha oxidado un poco. Y entonces nosotros ahora ser cristiano para nosotros no es lo mismo que fue para estos. Para estos ser cristiano fue, hermanos, tener la gloria de Dios en la mente, en el corazón, en el espíritu. San Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero para él era una excitación decirlo. Para él era una cosa sin precedente decirlo, porque realmente se sentía parte de ese nivel de revelación. Así que cuando le digan, ay, sos evangélico, ¿no? Dice, sí, pues algunas veces voy. No, hombre, no. Usted diga, sí, por la gracia de Dios. ¿Y qué? ¡Aleluya! Sí. Soy un hombre nuevo, soy una persona diferente, tengo el Espíritu de Dios y vivo en la vida de Dios y voy hacia la patria celestial. Cuando uno hable así, los hombres van a decir, ¿cómo fue? Y cautivará esa mente a la obediencia del Evangelio de Cristo. Sí, pero los evangélicos de hoy son así de a medio, de dos. O son mediocres, o somos mediocres. Entonces no tenemos esa inspiración que el mundo necesita. Satanás con su espíritu, porque es demonios, y todo eso está rodeando el mundo, y nosotros caminamos por la calle sin pensar que nosotros tenemos la autoridad mayor de la que está en el mundo para, hermanos, rescatar, para obrar, para señalar a los pobres hombres el camino, la verdad, la vida, la luz de Dios. Pablo dijo acá: derribamos argumentos y estamos igualmente dispuestos a castigar toda desobediencia. Les dice a ellos: miráis las cosas según la apariencia. Es decir, que estaban dentro de ese marco. Pero nosotros, dice Pablo, y ahora termino, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. A mí me gusta una frase que está aquí. Oigan esto, solo escúchenlo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme, oigan esto, crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Es decir, que Pablo era menospreciado, pero Pablo sabía que era menospreciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo, ¿por qué?
¿Ah? Sí, pero para ser literales en el versículo, ¿sabe por qué? Porque Pablo estaba hablando a gente en la fe, pequeñita. Exactamente, era gente que no estaba viviendo en el espíritu de la fe. Pero dijo, pero cuando ustedes crezcan, seremos apreciados entre vosotros. Porque fíjense que hoy día, fíjense esto, hoy día hay ministros, por ejemplo. Hay ministros que en una iglesia predican y así, en lo humano, ¿no? Como me cuenta un hermano que fue a oír un mensaje, se los he contado a ustedes. Y entonces fue a oír un mensaje a una iglesia y dice que el mensaje fue sobre el hundimiento del Titanic. Eso fue el hundimiento del barco ese Titanic. Qué sermón más interesante, ¿verdad? Me contó otro que fue a otra iglesia y creo que habló sobre eso de los viajes a la luna, que él dice que salió impresionadísimo de todo lo que sabía ese hombre de la NASA y de los barcos del otro. A esos que le lleven a Pablo, que le quiten a ese del Titanic y le pongan a Pablo, pues ahí viene Pablo. Así caminaba Pablo, era medio... Sí, Pablo tenía problemas y además era medio ciego, pero miraba más que todos. Claro, porque tenía el espíritu, la revelación del espíritu. Pero que a eso les quiten los del Titanic y les quiten los de hermanos, los de eso, y les pongan a un Pablo. Ay, Dios. Van a decir, uy, cómo grita ese hombre, uy, cómo ofende. Ay, se tapan los oídos las viejas. Sí, yo estaba en la iglesia donde todas se tapan los oídos. Estaba en la iglesia donde todos se paran en pleno y se van. Y entonces les digo a todos, váyanse los que quieran también. Sí, pero ¿se imaginan ustedes una persona que no está en el nivel del espíritu, juzgando en el espíritu, sino se juzga a sí mismo, interpreta según se aprecia a sí mismo? Naturalmente, cuando viene algo del espíritu y la revelación del espíritu, cree que eso es de otra dimensión y que no tiene valor alguno. Ya la iglesia de hoy no conoce lo que es predicar bajo la inspiración del Espíritu de Dios, o bajo lo que llamamos la unción del Espíritu. Eso ya no lo saben, ya no son conmovidos, ya no son tocados, porque se desprecia el poder del Espíritu. Pero Pablo le dijo, pero cuando crezcan, seremos apreciados entre vosotros. Es decir, que la iglesia debía de dar el nivel en el cual el ministro estaba. Y para eso dice la Biblia que fueron levantados los ministros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice: no fuimos puestos para vuestra destrucción, sino para vuestra edificación. Aunque parecía ser tajante, duro, porque dice, las cartas son duras, su aspecto es despreciable, pero las cartas son terribles. Entonces dice Pablo, pues ya voy a llegar y ya no voy a ser humildito entre ustedes, voy a ser terrible igualmente como las cartas. Pero cuando ellos llegaran al nivel, todo sería arreglado. Queridos hermanos, nosotros tenemos que movernos en el nivel de la revelación del Espíritu. Esta iglesia del Señor Jesucristo, que está diseminada en el globo de la tierra, no fue establecida bajo ningún principio de tipo humano, ni tampoco fue establecido mediante el intelecto de los hombres, sino que esta iglesia, que se fundó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue establecida mediante el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la vida de los hombres. Y así fue como esta iglesia pudo avanzar, pudo establecer, pudo liberar a los hombres y pudo cautivar las mentes de los hombres a la obediencia de Cristo. Nosotros ahora, aquí en este país y donde quiera que Dios nos lleve, no podremos hacer salvos a los hombres, no podremos llevar la liberación a los hombres si no elevamos el nivel de vida cristiana. No podremos impactar el mundo, sino que tendremos que conformarnos a ser religiosos, fríos, sin tener el impacto que el mundo necesita tener de un evangelio que rebasa los niveles de lo humano. Lo que debemos ser es
ministros competentes del Espíritu. No en la dimensión humana, sino en la dimensión del Espíritu. Y que Dios nos ayude a todos para poder estar en esa dimensión. No se conforme con menos, porque usted, aunque esté en la carne, ya no milita según la carne, sino está militando en el Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres el que ha engendrado nuestra vida por tu Espíritu. Si nos hemos de gloriar, como dice tu palabra, nos gloriaremos solo en ti, porque eres tú el que nos has dado este nivel de vida gloriosa, que no depende de los niveles humanos. Señor, permítenos salir de la militancia en la carne a una militancia espiritual plena. Señor, no permitas que siendo cristianos militemos según la carne y según los hombres y según la religión. Llénanos de tu Espíritu. Revélate más por tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos al cielo. Pónganse de pie. Un minuto. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor que se revele más. Revélate más, Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Lléname, Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname de tu Espíritu. Yo no quiero militar según la carne. Quiero militar según el Espíritu. Quiero militar según el Espíritu. Quiero andar en el Espíritu. Quiero militar según el Espíritu. Lléname. Lléname. Revélate. Revélate a mi vida. Lléname. Espíritu de Dios, ven. Ven a mi vida. Yo no quiero seguir en los niveles de la carne. Yo quiero vivir en los niveles del Espíritu. Lléname. Lléname. Espíritu de Dios. Lléname. 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 Aleluya. Queremos más de ti. Más. 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 Y Señor, limpia nuestra vida. Llénanos más. 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 Danos visión espiritual. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Más. Yo quiero más de ti, Señor. Más. Más. Más de ti. Llénanos. Llénanos de tu Espíritu. Aleluya. Hable sus lenguas. Hable sus lenguas. Llénese. Aleluya. Aleluya. Llénese. Lléname, Espíritu de Dios. Aleluya. 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 Lléname.
Muéstranos la luz de tu rostro. Más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Llénanos. Aleluya. 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 Lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. ¡Aleluya! Vamos a hacer algo. Vamos a cantarlo. Solo los varones. Amén. Pero levante las manos y díganle, Señor, yo quiero más. Más de él. Aleluya. Aleluya. Vamos con las mujeres, mujeres. Todos cantando. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Hallelujah.
Gloria a Dios. Gracias por su fiel sintonía, amados hermanos, a este mensaje. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con tus amigos y con tu familia para que la palabra de Dios corra por todo el mundo y sea de bendición para la salvación de las almas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.